¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Diálogo Abierto. Bueno, un nuevo programa. Obviamente la coyuntura demandaba estar en el Congreso y la noticia del día es que la ministra de Salud acaba de presentar su renuncia. Evidentemente en el contexto de esta situación en donde el Congreso le ha pedido explicaciones y ella también ha hecho una sucinta, digamos, revista de todo lo que ha pasado en estos meses dentro de su gestión. Ha sido también en algunos momentos conmovedor cuando ha hablado en quechua, ella misma se ha quebrado, en fin, como he dicho, su posición evidentemente en este caso es que se tomen las decisiones que correspondan. Dicho esto, vamos a hablar de esta situación y todo lo que ha pasado en el Congreso hoy en el programa. En nuestro segundo bloque vamos a tener a Fernando Tuesta, así que no se vayan. Pero en el primero vamos a estar con el señor Elmer Cuba para hablar, economista muy reconocido, además ex miembro del Banco Central de Reserva, para hablar justamente del dólar y por qué es que el dólar se está el sol, con tanto tema, el sol que se convierte en el dólar, el nuevo dólar por su solidez respecto de la volatilidad que otras monedas en la región están teniendo. Así que por qué es que el sol se está convirtiendo en la moneda fuerte de la región y que incluso algunos países están empezando a comprarlo, es algo de lo que vamos a hablar en breve. Pero sin más, empecemos con las noticias a modo de un tuit. Ahí va. Bueno, la primera noticia tiene que ver con los comentarios que ha compartido el día de hoy la presidenta Dina Boluarte en relación al rol de las mujeres en la política. Ha tenido una reunión con gobernadoras y vicegobernadoras y además en ese marco dentro de Palacio de Gobierno ha mencionado que lo que corresponde de acuerdo a la sucesión constitucional que se ha producido es que ya culmine su gobierno en el año 2026 y en ese sentido las discusiones según ella habrían quedado de otro lado, ¿no? La sucesión implica que tiene que ser un gobierno transitorio hasta dejar esa fecha y obviamente convocar elecciones. Vamos a ver si en el camino los opositores políticos la van a dejar o eventualmente van a unirse a este pedido. La siguiente, por favor. El siguiente tuit tiene que ver también con situaciones interesantes. Hoy se discutió si finalmente en segunda votación debería o no aprobarse esta norma, esta ley que se ha denominado la ley Mordaza porque tenía elementos que ponían en riesgo la libertad de expresión, sobre todo de comunicadores y periodistas cuando informaban. Hoy, lamentablemente, para quienes querían llevarla a cabo, no pasó. Y eso es una situación interesante porque es un elemento que también habla de la salud de esta democracia que es la peruana. Es necesario informar incluso más allá de estos límites que tienen que ver bueno, justamente con los límites que van vinculados al principio de veracidad. Así que eso es importante y lo saludamos. La tercera noticia está vinculada también al ámbito político y tiene que ver con que el Pleno del Congreso aprobó la denuncia constitucional contra la excongresista Luciana León por los presuntos delitos de tráfico de influencias. Este es un caso que se remonta a años atrás y evidentemente habla también de salud. Vamos a ver de qué manera se resuelve esa situación pese al tiempo transcurrido. Y la última noticia, ahí está relacionada con temas de salud. Curiosamente, nos vamos hasta Puno, en donde se están registrando alrededor de 27.000 casos y ya 3 muertos vinculados a enfermedades respiratorias. Dentro de todo el tema climático, aquí hay calor, pero allá hay heladas. Estos son los resultados. Seguramente parte de lo que tiene que hacer la gestión de la salud tiene que ver justamente con evitar estas situaciones. Y dicho esto, vamos a empezar el programa. Bienvenidos. Bien, ahora sí empezamos el programa y como les había mencionado, algo se está produciendo con el sol peruano que se está convirtiendo en el nuevo dólar, al decir de algunos analistas, en la región respecto de otras monedas. Y para eso hemos invitado al señor Elmer Cuba, como decía, es un economista muy reconocido en el país y que seguramente nos va a dar mayores luces al respecto. Buenas noches, señor Cuba, bienvenido, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, ¿cómo está en tu programa? Bueno, ¿qué está pasando con el sol? Yo más o menos he tratado de indicar que respecto de otras monedas en la región es menos volátil y eso le da digamos, la percepción de mayor solidez. Adicionalmente a esto, las otras economías andan mal en sus manejos vinculados a la inflación. Más o menos podría explicar eso, lo que pasa con nuestra moneda. Sí, a ver, toda esta historia de éxito comienza en verdad en los 90, ¿no? Ajá. En los 80 Perú era muy parecido a lo que es hoy día Bolivia o Argentina, ¿no? Países muy mal manejados en lo fiscal y en lo monetario, bancos centrales financiando al déficit fiscal y creando inflaciones enormes, como el caso de Argentina, cuya inflación ha sido más de 100% el año pasado y este año seguramente se va por otro 100%. ¿No? Entonces, en esos momentos Perú estaba dolarizado, ¿no? Y comenzó el Banco Central con su autonomía en el año 92,
claramente cuya meta era estabilidad monetaria, que era que el sol sea demandado por los peruanos. Eso ha tomado un buen tiempo. Después de 30 años, ya en los últimos 10 se comenzó a ganar la batalla. ¿A qué me refiero? A que los peruanos mismos comenzamos a confiar más en el sol que en el dólar. No era así hace 20 años. Por ejemplo, 80% de los depósitos en los bancos estaban en dólares y solamente 20% en soles. Los créditos también, 80% del crédito estaba en dólares y 20% en soles. Muchos precios estaban dolarizados sin tener que estarlos. Por ejemplo, celulares, algunas pensiones de los colegios estaban en dólares. Y el peruano promedio recibía dólares y soles en su monedero o en su billetera sin ningún problema. Hasta un taxi podías pagarlo en esa época con dólares y te daban cambio en soles, ¿no? Esa batalla la hemos ido ganando y ahora es al revés. Ahora 80% de los ahorros de los peruanos están en soles, ¿no? En los bancos. Y también los créditos que antes era impensable, un crédito vehicular, un crédito hipotecario, ahora en su gran mayoría están en sol. Entonces, Perú está ganando esa batalla y los peruanos mismos hemos comenzado a confiar en sol como medio de cambio, ¿no? Como depósito de valor y como unidad de cuenta. Contamos ya en soles las cosas. Los más jóvenes, aún mucho más que nosotros, porque ellos han vivido una época de estabilidad del sol y seguramente no se les ocurre tener dólares solamente cuando viajan, ¿no? Así es. Un joven de 20 años o 24 no se le ocurre tener en la billetera dólares por si acaso, porque cuando viaja lo va a usar, pero localmente no, y va a usar seguramente cualquier sistema electrónico para pagar en soles, básicamente. Claro, ¿no? y esto es una señal de buena salud de la economía si la comparamos con otras en la región. Sin duda, con buena salud, porque tiene un reflejo, es un reflejo de la parte macroeconómica, donde Perú es uno de los países más fuertes de todo el mundo emergente, no solamente de América Latina. Tenemos baja deuda pública. Por ejemplo, ¿contra quién deberíamos empezar a compararnos cuando dice países emergentes? ¿Contra quién? En la región no. En la parte macro sí somos muy parecidos a Colombia y Chile, ¿no? Ambos bancos centrales son independientes, ambos tienen una meta de inflación entre 2 y 4%, pero es más ambiciosa, Perú tiene entre 1 y 3%. Y ambos tienen reglas fiscales, ¿no? Y más o menos se respetan. Entonces, y por algo somos del lance del Pacífico también, ¿no? Claro. Nos hemos juntado entre pares, ¿no es cierto? Aunque Chile y Colombia todavía están un poquito más desarrollados que Perú en términos de PIB per cápita, ¿no? Que es el principal indicador de desarrollo que usamos los economistas, pero esto es el 3, digamos, de ese grupito bien manejado, ¿no? Claro. Pero todavía de ahí a pasar a hablar que el sol es el nuevo dólar, eso no es así, es mentira. Entonces, no es tan verdad que en algunos países, como por ejemplo en Argentina, la gente prefiere ahorrar en soles o hacerse de soles que del dólar por la volatilidad. Sí, porque lo que pasa es que una moneda tiene 3 funciones, ¿no? Una función importante es depósito de valor, o sea, tú guardas tu plata y estás ahí. La otra es unidad de cuenta, puedes contar, ¿no? En soles. Y la otra es, la más importante, es que es un medio de cambio. Entonces, yo no creo que ni en Argentina ni en Bolivia tú puedas pagar un taxi con soles, ¿no? Porque el otro no te lo va a aceptar. O sea, Perú no es una moneda de convertibilidad. Como tampoco es el yuan, como tampoco es el rublo, ¿no es cierto? El euro sí y el yen sí. O sea, en el mundo son las monedas dominantes, son el dólar, pero arriba. Segundo lugar y muy abajo es el euro, el yen, en el área yen, digamos, ¿no? Y el euro, perdón, en el área euro, obviamente. Claro. Y por ahí cada vez menos libras esterlinas, ¿no? Eso era hace 100 años, ¿no? Cuando Inglaterra era potencia mundial. Ahora no es el caso, la libra esterlina ha perdido peso, incluso en las reservas de los bancos centrales, ¿no? Que tenían libras esterlinas, ya no la tienen, ¿no? Pero entonces son esas 3 monedas dominantes del mundo. Pero uno es una moneda de curso legal. Claro. Yo no puedo pagar una importación en soles a un australiano, ¿no? No me lo va a recibir, me va a recibir dólares. O sea, Perú todavía no es una moneda, digamos, convertible en el mundo y tampoco, por lo tanto, nadie la demanda en esa métrica, ¿no? Claro, ahora, estas son las buenas noticias y es un elemento de salud de la economía. ¿En dónde todavía estamos cojeando o andamos mal? Porque no todo es perfecto, ¿no es cierto? En todo lo demás. Eso sí está un poco más... O sea, claro. Muy realista. A ver, ¿cuál es el... La página 1, ¿no es cierto?, de la estabilidad macroeconómica, Perú es un alumno sobresaliente, ¿no? Así es. Mírate, por ejemplo, Estados Unidos y Europa ahora, que tienen inflación alta, su meta es que la inflación sea 2%. La meta de Perú también, o sea, tenemos la misma meta, así de ambiciosa, ¿no? Que Estados Unidos y el euro, ¿no? Inflación de 2%. Y le hemos cumplido en promedio en los últimos 20 años, ha sido 2,8. O sea, estamos en el rango meta, hemos cumplido en promedio. Pero siempre es difícil, Perú es mucho más difícil porque la economía es más pequeñita y los alimentos pesan mucho, entonces se nos desvía, ¿no? Por ejemplo, ahora ya vamos a cumplir quizá 30 meses fuera del rango meta del Banco Central, pero por un tema ajeno, ¿no? Es el petróleo, son el maíz, el trigo que subieron mucho en el mundo y ahora la sequía, ¿no? Que estamos viviendo estamos viendo fruto de la sequía del año pasado ahora y lo que ha pasado pues con todo Perú
el Perú político en enero, febrero y marzo, ¿no? Que ha afectado a los precios. Pero luego de este episodio, la inflación obviamente va a volver a bajar y vamos a seguir confiando en el sol, ¿no? Eso es la parte negativa, es todo lo demás. Me refiero al PIB per cápita, ¿no? El Perú es un país que, si bien es cierto en lo macro, fiscal y monetario, somos quizá el mejor comportado de América Latina, junto con Chile y Colombia, nuestro nivel de desarrollo todavía es 3/4 partes del promedio regional. O sea, Perú, el PIB per cápita de los peruanos es todavía 75% de la media de América Latina y el Caribe. O sea, todos somos un país rico en la región. Claro. Nos falta, ni siquiera le ganamos al promedio, ¿no? Que es un promedio bajo en el mundo. Claro. Entonces tenemos que remar y eso hemos perdido el paso ya hace 6, 8 años, ¿no? Claro, ahora, este asunto del sol que está fuerte, como bien nos está explicando, tiene que ver con los indicadores macro que hasta cierto punto los maneja muy bien instituciones pues como el Banco Central de Reserva, en fin, estas instituciones que son ya emblemáticas. Los otros elementos que son estos indicadores microeconómicos, ahí, ¿qué está pasando? No tenemos a los agentes alineados, hay toda esta coyuntura que es complicada, que son los conflictos sociales, y eso Sí. afecta. Es el costo de la política. La inestabilidad política que hemos vivido en los últimos 6 años con 6 presidentes, ¿no? y 3 congresos han arrojado cierta turbulencia que hace que invertir en Perú hay que pensarlo 2 veces, ¿no? Sube el riesgo de invertir en el país. Y como Perú también crece menos, la rentabilidad también es más pequeña. Entonces, ese es el costo de la crisis política permanente, se refleja en que Perú crece menos de lo que podría. No se refleja en inflación, no se refleja en déficit fiscal, se refleja en menor crecimiento. Y eso es terriblemente malo, porque con un crecimiento mediocre, como va a ser este año seguramente 1,5%, y todo el periodo Boluarte será de 2,5%, la pobreza no se va a mover. Hasta podría comenzar a subir. ¿No? Y entonces no vamos... Entonces no tiene sentido que el sol sea una moneda sólida. No, y todo lo otro no tiene sentido. O sea, es una condición necesaria, ¿no? Claro. O sea, como decir, no tengo fiebre, Ya. pero puedo tener cáncer, ¿no? O sea, Más o menos. entonces hay que resolver el problema del cáncer, ¿no es cierto? Sin tener fiebre, ¿no? Ese es un poco el tema. O sea, es una condición necesaria, digamos. La estabilidad macroeconómica, es decir, tener un riesgo país bajo, una inflación baja y predecible, es una condición sine qua non para el desarrollo, pero no es suficiente. Claro. Podríamos condenarnos a tener inflación baja todo el tiempo, el sol más estable de América Latina, y seguir siendo un país en desarrollo indefinidamente, ¿no? Tenemos que romper esas cadenas, que dicho sea de paso no lo hemos roto en 200 años. O sea, nunca en la historia republicana, nunca hemos roto el hecho de ser 25% del PIB norteamericano, PIB per cápita. O sea, un peruano en promedio gana la 4ª parte que un gringo en promedio en los últimos 200 años. ¿No? Ha habido mejores años y ha habido peores años, ¿no? Pero siempre hemos perdido esa oportunidad, como el mito de Sísifo, ¿no? Y en general se dice que esto tiene que ver, además del problema del riesgo político, con que el modelo económico en el Perú, a pesar de que es bueno, no es tan productivo, ¿no? Tenemos todavía elementos que desarrollar, hay un tema de educación, de capacidad técnica, tecnología. Claro. Es que el mercado no lo hace todo, ¿no? El Estado, por ejemplo, no ha diseñado una buena política educativa, ¿no? Y eso es central. No solamente es inversión privada, por supuesto que yo voy a defender siempre la inversión privada, pero es solamente una pata. La otra pata es gente educada, ¿no? Si tuviésemos gente educada, que no la tenemos de la manera suficiente, no podemos aspirar a sostener tasas de crecimiento altas por mucho tiempo. Entonces, tienen que ir las 2 cosas, capital físico, es decir, fábricas, ¿no es cierto?, inversión física, pero también invertir en la gente. Tan grave como dejar una mina sin explotar en el subsuelo es dejar a miles de niños inteligentes sin estudiar bien, ¿no? Eso es igual de grave y afecta a la democracia y afecta al crecimiento económico. Entonces, eso el fruto de eso demora más, ¿no? Así es. Uno puede parar la inflación en un par de años, pero tener niños educados puede tomar más de 10, 15 años. Es lo que se llama el capital humano. Humano. Y con eso vamos a regresar, estimado Elmer, pero antes de irnos quisiéramos compartir con todos ustedes el último tuit que ha publicado la presidenta Dina Boluarte en relación justamente a lo que ha expresado hoy día la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, ¿no? Le agradece por su trabajo esforzado y honesto y obviamente también acepta su renuncia, ¿no? Aquí además reitera el compromiso de su gobierno para obviamente redoblar los esfuerzos vinculados al tema de la salud, que es obviamente un tema bastante crítico hoy en el país. Así que bueno,
se ha aceptado la renuncia. Bueno, seguimos con la entrevista entonces, Elmer. Me dicen que sigamos. Cuando hablamos de capital humano, que es un concepto que no es muy fácil de entender, esto está más bien vinculado no solamente con educación, sino también con la capacidad de las personas para ser más empleables. Ahora hay un tema muy serio con el tema de que no hay empleo fácil de tener, no hay un vínculo entre la economía, lo que demanda la economía y obviamente también lo que hay en las universidades como oferta. Claro, lo que pasa que, a ver, gente educada en general, ¿no? Y sana, desde el colegio a la universidad, institutos, es central para la rentabilidad de los negocios también. O sea, es más rentable invertir en un país con gente educada que con gente menos educada. O sea, es al revés también, ¿no? Y a la inversa, es mejor trabajar en un país donde hay más inversión privada porque hay mayores salarios. Claro. Entonces, el juego del desarrollo en el fondo es ese juego entre estos dos insumos, capital y trabajo, que tienen que ir pari passu, ¿no? Para mutuamente se van retroalimentando y las economías van creciendo en algunas décadas y logran el famoso desarrollo económico, ¿no? Y en el camino hay luchas políticas, hay dudas, ¿no es cierto? Hay países que se pueden desviar y nunca más se desarrollan, como el caso de Venezuela, ¿no? que perdió el paso, o Chile, que casi lo pierde en el anterior plebiscito, que lleva a tener un modelo económico totalmente contraproducente, que no es lo que la gente quería al final. Entonces, hay que cuidar eso. Y Perú, en verdad, sí está encaminado, ¿ah? Lo que pasa que hemos tenido, digamos, bombardeos populistas de todo lado, pero básicamente de los congresos, que han inhibido este desarrollo. Por ejemplo, el retroceso con SUNEDU es clave, ¿no? Eso es gravísimo, gravísimo. Es tan grave como digo, dejar minas sin explotar, ¿no? Así es. Entonces, la proyección para lo que queda del año es insuficiente. Ahí estamos siendo optimistas. Sí, estamos comenzando el año en la pata de los caballos. La economía peruana en el primer trimestre no creció, decreció. Pero ahora parece que ha crecido un poquito. ¿O cómo es la tendencia? 0,4 es cero, ¿no? Cero. Y eso ha sido el dato de hoy día sobre el PBI de abril. Mayo viene igual. Seguramente el primer semestre va a ser perdido, siendo 0 o 0,5. O sea, Perú ya ha trastabillado, ¿no? Queda la esperanza en el segundo semestre, ¿no? Que comienza pronto, en julio. Y por más empeño que hace el Ministerio de Economía, que lo hace bien, tratando de subir los ánimos y poniendo punche Perú 1, punche Perú 2. Que son en verdad elementos para casi subsidios, ¿no? Para un poco reflejar la situación, inyectar demanda, pero eso es mucho más potente en un contexto de estabilidad política. Que el hecho mismo que la presidenta haya dicho que se va a quedar hasta julio del 26 es una buena noticia para la economía. Entonces te da un horizonte de planeamiento y digo, bueno, entonces se va a quedar. Ahora falta que nos haga soñar, ¿no? O sea, claro, y hay que aclarar eso porque, en efecto, acá hay una connotación política, pero en la medida en que haya cierta predictibilidad política, o sea, que sepamos que se va a quedar, o ya tiene la intención de quedarse hasta el 2026, también los capitales se van moviendo, porque nos están viendo de fuera, ¿no? Este país tan particular que es el Perú, no se sabe qué va a pasar. Pero eso es lo que uno esperaría. En Perú el régimen presidencial dura 5 años, ¿no? El anterior lo hemos respetado, ¿eh? Ha habido varios presidentes, pero hemos respetado el periodo. Claro, ahora, si es que si se interrumpe eso, es la primera vez en 20 años que no respetamos un periodo, ¿no? Que de pronto todos queremos irnos. Claro. Eso no hace bien a la economía, tampoco a la democracia. Tiene reglas, ¿no? Y las reglas son esas. Hemos elegido a alguien, ahora ha habido un cambio constitucional y es lo que corresponde. Eso es por el lado puramente legal. Por el lado de legitimación sociológica, el gobierno necesita ampliar sus frentes, ¿no? No puede ser solamente apoyado por A, B o Lima, ¿no es cierto? Tiene que ser apoyado por todo el país y tiene espacio, porque si lo que ha dicho es verdad, tiene todavía 3 años de gobierno. Va a haber más tiempo de gobierno de ella que de Castillo, ¿no? 2/3 del periodo va a ser Boluarte y 1/3 Castillo. Entonces, ¿qué cosa es lo que nos va a decir en julio para que nos haga soñar y esperar un crecimiento económico más alto a partir del próximo año? Este año está perdido, porque ya con 0 el primer semestre, en el segundo 3, dale tú a todo meter y eso, estamos en 1,5 en el año, ¿no? Que no era lo que esperábamos hace un tiempo. ¿Y qué debería justamente decir la presidenta y este gobierno para hacernos soñar, como has dicho, para generar mayor ilusión? ¿Por dónde deberían venir esas buenas noticias? En el plano puramente político, tiene que luchar contra el tema de la inseguridad ciudadana, ¿no?
Inseguridad ciudadana. Sí, es un tema central que baja el riesgo también y mejora, hace paz social, hace más vivible el país, más bienestar a la gente. Claro. Y enfrentar ya con toda su fuerza el tema de la movilidad, ¿no? Son Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura, ya son insufribles en la parte del tráfico. Y eso encarece los negocios y hace la vida infeliz a la gente. Y por el lado de reformas, por supuesto que infraestructura, ya dejar listo avanzado los metros y que se escoja 2 o 3 grandes proyectos mineros, ¿no? Que los traiga adelante, que hable con los inversionistas, que le dé todas las garantías y ayude para que eso se pueda adelantar en los plazos y lo deje un país creciendo pues al 5%, ¿no? Eso se puede hacer, ¿no? Todavía se puede. Todavía se puede hacer. Descongelándose algunos grandes proyectos, Chavimochi, por ejemplo, no sé, algunas... Y haciendo un acuerdo mínimo con el Congreso. El Congreso de mayoría no es de izquierda, no es castillista, ¿no? De mayoría es distinta. Y esa mayoría pues tiene que apoyar un plan de gobierno de ese corto. O sea, no, estoy soñando, ¿no? Que hay una especie de acuerdo político para echar a andar la economía. Si no, la pobreza va a quedar estática todo el gobierno, ¿no? Y ya para ir cerrando, Elmer, a las personas que nos están viendo, ¿qué recomendaciones hay? Ya hemos dicho que el sol está más fuerte, entonces ya no conviene ahorrar en dólares, hay que hacer que todo migre al sol, seguimos ahorrando. ¿Qué debería pasar? ¿Cuál es la recomendación? Yo no ahorraría en dólares. Mira, hace 20 años el dólar costaba 3.50. Luego bajó a 2.50 con la crisis de Lehman, la crisis internacional. Luego subió a 4 con Castillo y hoy está a 3.65 y bajando. Entonces es una mala idea ahorrar en dólares, ¿no? Tenemos que confiar pues en el sol peruano. Y además paga mucho más. Hoy día, si tú depositas a un año en soles, te pagan 7%. Si lo haces en dólares, te pagan 4%. Y el dólar no va a aumentar. Entonces empecemos a pensar más en soles. Empecemos a pensar en soles, pues, en la parte de nuestro manejo de los activos líquidos. Claro. En la parte laboral, por supuesto, ser mejor que el día anterior y cuidar el trabajo, porque el trabajo formal va a escasear todavía un tiempo. Y seguramente evitar inversiones más riesgosas a largo plazo. ¿Tú dirías que eso por ahora no conviene? Hay muchas pequeñas fortunitas familiares que se desperdician por mal cálculo. Todo el mundo sueña con el negocio propio, el emprendedurismo, el restaurante de la esquina y quema la platita del papá, de la abuelita porque no midió bien la oferta y la demanda. Hay que asesorar por gente que sabe eso, ¿no? Y hay miles en el Perú para todo tipo de tamaño, ¿no? Así como uno va al médico o va al abogado, oye, corre pues con alguien financiero que te ayude un números mínimos, ¿no? Para hacer un negocito, para no perder la plata de la familia. ¿Tú recomendarías embarcarse en algún tipo de inversión, tipo un inmueble, una casa, o esperar todavía ese tipo de cuestiones? ¿Va a depender de cada economía? Sí, no, va a depender de muchas cosas, y cuando quieras recuperar el dinero que ya tienes, ¿no? Y no, hay que, eso es como un zapato, ¿no? Esa medida, y tiene que ir a su banco, a su asesor, alguien para ayudarlo, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, Elmer, por este diálogo abierto en un contexto particular. Como has dicho, ojalá, como habíamos explicado, haya un consenso para que siga habiendo tranquilidad en el país, porque en verdad la economía está muy golpeada y en verdad nos hace daño a todos. Muy bien. Perfecto. Entonces vamos a hacer ahora un corte y volvemos justamente para continuar con el programa. Esto es Diálogo Abierto. Gracias por estar ahí con nosotros. Seguimos en Diálogo Abierto. Ahora vamos a empezar nuestro diálogo con Fernando Tuesta, pero antes vamos a ir al Congreso. Ahí está María Elena Guayasco para que nos dé un reporte de lo que está sucediendo. Adelante, María Elena. Maite, buenas noches. Bien, aún continúa el debate tras la presentación de la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, ante la representación nacional. Ella había sido invitada por el Congreso para que dé explicaciones respecto a las acciones del gobierno en torno, específicamente de su sector, frente a la epidemia que originó el dengue en varias regiones de nuestro país. Aquí la ministra en su exposición señaló que
que en los días de su gestión ella ha trabajado, ha destrabado algunos proyectos de su sector, se han transferido dinero al interior del país para el sector salud. También ha señalado que ha tomado acciones en relación al dengue y ha anunciado que estamos en una curva de descenso de esta enfermedad. Pero al mismo tiempo pidió disculpas porque al inicio de esta pandemia ella había señalado que en 15 días podía controlar la enfermedad, pero finalmente no fue así. Se exigió al máximo para poder controlar esta enfermedad. Sin embargo, esta prosiguió unas semanas más. Asimismo, también debemos indicar que ante la representación nacional cuestionó de alguna manera las firmas que están corriendo para censurarla luego de su presentación ante el Congreso de la República, y al mismo tiempo, ya finalizar su presentación, señaló que había presentado su carta de renuncia a la presidenta de la República, Dina Boluarte, la cual, como ya todos sabemos, ha sido aceptada, la cual ha sido comunicada en las redes sociales. La ministra de Salud, una vez concluida su presentación, se retiró sin dar declaraciones a la prensa y posteriormente se ha iniciado el debate, que ya también está por concluir. Solamente faltan 2 oradores para concluir, y el presidente del Congreso recalcó que ya la ministra había renunciado al cargo y que la presidenta había aceptado su renuncia, lo cual generó que el titular del Parlamento señalara que ya no habría sentido estar debatiendo este tema en la representación nacional. Información hasta estas horas de la noche. Maite, retornamos contigo. Gracias, Marilena, por el reporte, y bueno, vamos a seguir justamente comentando esta situación, ahora sí con el politólogo Fernando Tuesta. Muchas gracias por estar con nosotros, Fernando. No, gracias a ti, Maite. A ver, ¿qué te parece esta situación? Ha renunciado la ministra de Salud y la presidenta le aceptó esta renuncia. ¿Cómo interpretamos esta situación políticamente? ¿Es un golpe? ¿Se ha debilitado el gabinete o al revés? ¿Ha sido una estrategia para de alguna manera seguir dándole estabilidad a lo que todavía hay como gabinete? Creo que en este caso, a diferencia de las renuncias de los primeros ministros en la época del estallido social, esto ya tiene que ver con la propia gestión de las diferentes carteras, ¿no? Varias de ellas con problemas, entre ellas, como se ha visto, el caso de salud. Pero además esto en el contexto en donde, por ejemplo, aparte que las críticas que se han hecho de diferentes sectores, lo cierto es que, por ejemplo, Fuerza Popular ha tomado distancia en relación al gobierno, y la propia Keiko Fujimori señaló que había que ser, y de alguna manera exigía cambios en el gabinete. Y entonces sí está en una posición de debilidad en este momento el gobierno, porque digo, ese es un llamado de atención. Finalmente, Dina Boluarte se sentía de alguna manera segura en su relación de apoyo de parte de la mayoría de las bancadas del Congreso. Tomar distancia de ella es también, de alguna manera, exigirle digamos, algunas cosas, como el caso del Ministerio de Salud. Creo que de otra manera la presidenta ha actuado también con rapidez en aceptar la renuncia. De alguna manera eso ya se vería quizá ya conversado, ¿no? En cambio, mira, tenemos ahora un tuit del premier, el señor Otárola, acá lo vamos a ver, que se manifiesta de esta manera. Dice: mi cariño, respeto y enorme agradecimiento a la ministra de Salud. Te vas del gabinete, estimada Rosa. Es una comunicación cercana, pero con el deber cumplido y la indignidad intacta. Recibe un gran abrazo y todo mi respeto a tu profesionalismo y compromiso. Es interesante, ¿no? Es un mensaje de cercanía, es el líder del equipo que de alguna manera está también diciéndole: ok, te fuiste, pero acá todavía te recordaremos con cariño. ¿Cómo interpretamos eso? O sea, ¿es la cercanía de él a su ministra, seguramente la que recomendó, la que ha puesto él mismo? De alguna manera, pero también es cierto que los gobiernos no suelen, en general tampoco, digamos, colocar en una situación de desaire a una ministra, sobre todo cuando tú bien has señalado, había una confianza inicial sobre ella. Y este ha sido un error también político del gobierno, ¿no? El problema del dengue ha sido desbordado enormemente,
pero además en medio de una situación que daña la imagen del gobierno en muchos sectores, ¿no? A los desastres naturales y un sinnúmero de problemas que ya tiene o que tuvo que enfrentar el gobierno, ya el desempeño de la ministra de Salud era una piedra en el zapato para el gobierno, ¿no? Entonces podemos interpretar como una, digamos, una acción, en este caso estratégica y buena, porque de alguna manera haberle aceptado la renuncia y que la ministra haya aceptado o haya puesto su cargo o ya renuncia, también podría hablar de un tipo de coordinación, porque evidentemente esto es una ganancia para el gobierno, ¿no? Sí, es ante probable. esta lógica. Quizás se la han pedido también, ¿no? Y entonces públicamente aparece como que ella renuncia y se la aceptan de manera inmediata. Pero ya era su posición insostenible, ¿no? El caso de la ministra de Salud era ya un problema. Y veremos a quién pues colocan en un puesto que es tan delicado en los últimos años y esto no ha, digamos, disminuido desde la pandemia, ¿no? Y entonces, y hay problemas todavía que hay que enfrentar y entonces van a tener que escoger a una persona, de repente ya la tienen, no lo sabemos, que pueda enfrentar el problema no solamente del dengue, sino todos los pasivos que efectivamente, ¿no? Y bueno, ¿y qué políticas públicas se va a desarrollar teniendo en cuenta ya las propias declaraciones de la presidenta, donde ella ha dicho el tema del adelanto de elecciones está errado y nosotros nos quedamos hasta el 2026. Entonces tenemos un gobierno que por lo menos considera que es un gobierno de 3 años, ¿no? Y entonces ya tienes que hacer políticas, no solamente, como ellos bien han señalado, de apagar incendios, sino, bueno, qué le propone al país, y eso es en cada sector que debe presentar justamente lo que va a hacer en los próximos tiempos. ¿Y tú qué crees que va a pasar con los otros ministros? Porque también hay otros ministros que están allí siendo cuestionados, hay gestiones que en verdad no terminan de lucirse o de consolidarse. ¿Tú crees que deberían esperarse hasta 28 de julio o más o menos seguir protegiendo? Porque acá es interesante la posición del Premier, del líder de ese gabinete, de tratar con cercanía y con confianza obviamente a su ministra, porque también es la percepción de que se sigue unido, ¿no? Es un grupo humano que sigue unido y pese a todo, obviamente pues darán lo mejor de sí. Mira, mes y medio yo creo que es mucho. Y creo que es mucho, ya no solamente por lo que puedo considerar yo u otros, sino porque ya la propia presidenta ha señalado y ha adelantado que va a haber cambios en el gabinete. Y lo ha dicho en plural, no ha dicho simplemente en una cartera, ¿no? Es probable que podamos tener, digamos, en los próximos días anuncios sobre cambios en diversas carteras. Ahora bien, sin embargo, esto da cuenta también de un gobierno que pese a que tiene, digamos, ministros más calificados, indudablemente que el gobierno de Castillo, que tampoco, claro, era una valla muy alta, pero ya hay una cantidad de ministros que creo sobrepasa lo que es esperable en un gobierno de medio año. Y entonces se siente que el gobierno es un gobierno frágil, ¿no? Todo se concentra en la presidenta y en el primer ministro, y un poco que los otros ministros son técnicos, profesionales, pero con poca capacidad política. Y finalmente hay que entender que el ministro es el representante político del sector, ¿no? Yo creo que esta idea del tecnócrata, etcétera, ya ha dado cuenta de que eso no es necesariamente bien para el desarrollo de un gabinete, ¿no? Y hay ministerios claves, ¿no? Sí, ahí te comento, la otra vez en una charla también por aquí, Percy Medina decía que hay la figura del tecnopol, que es un técnico político, y que claro, no sé si eso existe o es un unicornio, pero es una figura curiosa, que es un técnico que maneja muy bien la cartera políticamente. No podríamos pensar que, dado que ahora la valla ya está planteada, el tiempo son 3 años, porque si hay esa convicción en el gobierno, es tiempo de justamente hacer reformas, ¿no podría dar trocar la gente, a los ministros ahora a ese tecnopol, porque técnicamente están mejor capacitados que el anterior? Ahora viene el tema más político, concertar, generar algún tipo de consensos. Mira, claro, quizá la idea es esta mixtura de un profesional, digamos, experto en su sector y que tenga habilidades políticas, que es lo que finalmente requiere un ministro. Bueno, no es fácil de conseguir también, ¿no?
aunque parezca mentira, los gobiernos también tienen limitaciones de distinto tipo, pero además hay que ver que la composición del gabinete no es solamente una conversación entre la Presidenta de la República y el, en este caso, primer ministro, sino que muchas veces tienen que entablarse compromisos con diversas fuerzas políticas que le dan finalmente el sustento, porque el gobierno, sin el apoyo de las demás fuerzas políticas, simplemente es un gobierno que no duraría mucho, ¿no? Y entonces digo esto porque también las fuerzas políticas señalarán quiénes debieran estar o qué tipo de profesionales o políticos en el gabinete, ¿no? Esto no es solamente un tema del Ejecutivo, ¿no? Y hablando ya de otros temas, la bicameralidad ha vuelto a aparecer en la palestra, es un tema que en verdad se prende y se apaga, pero ahora parece que sí va a ir con toda la fuerza. ¿Qué te supone esta situación? Aquí hemos estado discutiendo también con otros politólogos y expertos, y hay posiciones, digamos, dos, ¿no? Una que sí y una que no, una que no hay que perder más tiempo hasta que llegue la situación ideal, hay que hacerla para hacer reformas, y otra que dice no hay legitimidad en este Congreso como para dar ese salto. Los gobiernos, los parlamentos, sobre todo en el Perú, en lo que va del siglo, no han tenido legitimidad. En realidad, tú ves las propias encuestas y siempre han sido desaprobados. Pequeños picos que podían tener un poco más, pero ya que este sea el que tiene más baja legitimidad, no hace tanto la diferencia. Yo creo que, digamos, entre estos escenarios que se propone, pese a todos los problemas, creo que es preferible la bicameralidad. Ajá. Y es preferible pese a que quizá los intereses y objetivos no sean precisamente crear un mejor diseño parlamentario, sino que intentar o tentar la idea de la reelección, sin duda, y eso existe. Además, todos los políticos quieren permanecer en el poder, si no, no serían políticos, ¿no? Entonces, yo sí creo que pese a todos los inconvenientes y problemas, la bicameralidad es necesario. Ahora, yo creo que acá hay que aclarar, la bicameralidad no va a resolver los problemas del país, ni siquiera va a resolver los problemas de manera inmediata del Congreso. Yo creo que hay que conocer exactamente los alcances que pueda tener la bicameralidad. ¿Qué nos puede aportar, creo, de manera inmediata? La desconcentración del poder. Eso es lo inmediato. En segundo lugar, quizá la calidad de las leyes mejoren en el sentido incluso, no tanto su elaboración, sino impedir que lleguen a ser promulgadas malas leyes. Entonces, una suerte de control en sí mismo por las dos cámaras. Y va a depender mucho también de cuáles las modificaciones que nos van a entregar, porque probablemente van a haber algunas variaciones. A mí personalmente me preocupa, sí, la forma de elección. Yo creo que justamente para el equilibrio de poderes es necesario que la Cámara de Diputados esté representada por aquellos que nacen de la proporción de la población electoral según cada región o departamento. Y la Cámara de Senadores, a mí me gusta más la idea de una paridad según por región, vale decir, senadores en igual números con independencia de qué departamento o región tiene. Como es el caso de Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos tienes California, que es el más grande, tiene un número, no me acuerdo cuántos, 50 creo, senadores, tiene 2 senadores con independencia, que es el más grande de todo Estados Unidos, y Hawái, que es pequeñito, y también tiene 2. Yeah. Y entonces esto lo que te permite es equilibrar, quizá que un partido tenga mucha fuerza a nivel de la población, pero importa también los territorios, ¿no? Y sin embargo acá en la propuesta hay un senador en cada circunscripción y luego por circunscripción única el resto. Personalmente a mí no me gusta. Hay siempre esta idea, creo, malentendida, que los senadores tienen que salir de circunscripción única. El único país que yo encuentro así es Colombia, y en Colombia hay una crítica por los resultados que esto tiene. Y también, obviamente, la relación ejecutivo-legislativo, ¿no? Hay algo que, sin embargo, sí es necesario
hay algunas observaciones que se puede hacer porque no es solamente la conformación de el Parlamento, sino su relación con el Ejecutivo. Claro, y la bicameralidad podría mejorar la relación con el Ejecutivo en el sentido en que no lo ponga cada cierto tiempo pues en una espada de Damocles, como ha sucedido en los últimos tiempos. Sí, es que ahí viene el otro tema, ¿no? Hay algunos artículos de la Constitución que deben complementar el diseño del Parlamento, que tú bien lo has señalado, que tiene que ver con la relación con el Ejecutivo. Y hay una manera de entender las cosas de parte de los congresistas que es muy cortoplacista, ¿no? Creer que, como antes tenía a Castillo al frente, entonces cambiar la Constitución como si él se hubiera perennizar en el tiempo, ¿no? De la misma manera que también Dina Boluarte. No son los políticos no digo a largo plazo, a mediano plazo, pensando además que en algún momento ellos pueden ser ejecutivos. Y entonces van a estar amarrados de pies y manos. Ahí hay una serie de artículos que sí, personalmente discrepo, pero finalmente la bicameralidad y algunos de sus artículos pueden modificarse en el tiempo. Lo que es difícil es aprobarla. Y si estamos a puertas de hacerlo, yo creo que es mejor, pese a todas las observaciones que se hacen. Las observaciones que se hacen es más de tipo ético, de tipo que no entran al debate sobre el diseño porque consideran que esto es secundario. Yo creo que no. Vamos a volver con eso, Fernando, después del corte, porque se habla de que se están modificando cerca de 53 artículos de la Constitución. Y el otro día alguien nos decía que no era tan así, que eran cambios menores. Vamos a profundizar con eso después del corte, así que no se vayan. Esto es Diálogo Abierto. Muy bien, gracias por seguir con nosotros. Vamos a continuar esta charla y en verdad verificar si estos 50 o 53 artículos que supuestamente implican dar pase a la bicameralidad son así de críticos o hay algo más ahí, Fernando, porque se ha generado también en la opinión pública esta situación de que vamos a modificar casi toda la Constitución para ir a la bicameralidad, pero ¿es tan así o no necesariamente? No, en realidad ciertamente son más de 50 artículos, pero de ellos hay que diferenciar, no todos son de la misma importancia, no todos se modifican con la misma dinámica, naturaleza. Por ejemplo, hay muchos que son artículos que se modifican allí donde dice, por ejemplo, Congreso, ahora dice, por ejemplo, Cámara de Diputados o Cámara de Senadores, ¿no? Son modificaciones formales, claro, de una manera, pero necesarias, indudablemente. Y hay un grupo de por lo menos unos 10 artículos que sí son artículos, los núcleos centrales. Pero entonces decir que se modifica 53 es ponerlo en el mismo nivel de importancia y eso no es. Yo creo que hay que concentrar en todo caso las observaciones en ese núcleo central. Por ejemplo, lo que hemos conversado hace un rato, cómo nacen los representantes de la Cámara de Diputados, cómo nacen la Cámara de Senadores. Es sustancial las funciones que tienen, las relaciones entre ellos, las relaciones con el gobierno. Esos son los puntos sustanciales. Pero, repito, por ejemplo, la designación de altas autoridades. Antes, obviamente, un Congreso unicameral, pues el Congreso de la República, ahora tienes que decir, diferenciar las cámaras, ¿no? O los representantes en la comisión permanente, antes eran congresistas, ahora serán diputados y senadores, y así. Pero entonces, ciertamente, esta es una reforma muy importante, es quizá la mayor reforma que se puede hacer en términos políticos, pero tampoco hay que decir que eso cambia en un porcentaje alto la Constitución, porque incluso en aquellos que es formales, no se está diciendo que cambia, por decir, qué sé yo, eligen a las autoridades el Congreso de la República. El cambio sustantivo sería que ya no lo elijan a las altas autoridades del Congreso de la República, sino que lo haga
digamos, la Junta Nacional de Justicia, por decir una cosa genérica. Eso sí sería un cambio sustancial. Pero cambiar ahí el nombre no es un cambio sustancial, ¿no? Entonces, hay que centrar el debate en aquellos artículos que sí son realmente sustantivos. Y tú decías que la bicameralidad también es una buena medida para ampliar la representación, que es pequeña todavía, a pesar de que la gente no quiere al Parlamento, está muy desprestigiado. La verdad es que no están representados todos los que deberían estar. Mira, para que tengas una idea, cuando se da el autogolpe, el Perú tenía 12 millones de electores y había una Cámara de Diputados de 180 diputados y 60 senadores, vale decir 240. Estamos hablando ahora de 25 años, un poco más después, no, 30 años después, ya va a cumplir la Constitución. Y ahora tenemos más del doble de población que en aquella oportunidad y el Congreso de ahora es la mitad. Imagínate. Entonces, hay por un lado un incremento en términos de población y un decremento en términos de representantes. Claro, cuando le preguntan a la gente, ¿ustedes quieren que crezca? La gente va a decir no, porque hay un rechazo a lo que tenemos al frente. Pero si tú le dices, creo yo, por ejemplo, los que viven en Madre de Dios, los residentes, los electores de Madre de Dios, que tienen un representante, ¿no sería mejor que tengan, digamos, 2 representantes? Probablemente te digan que sí. Y si tú le dices a alguien, no sé, pues de Tumbes, si quiere que tenga un poco más de representantes, te van a decir que sí. Empezar por discutir la suma total ya es, además en términos comunicativos es pésimo, ¿no? Pero es, creo, entrar al debate de mala manera. Entonces, y además en términos comparados, tú tienes que nuestro país, lo hemos dicho tantas veces, pero hay que repetirlo, está subrepresentado. Mira, nosotros tenemos un parlamento de 130. Uruguay tiene 129 y es un país pequeño. Chiquito. Nosotros somos el 5º país en tamaño de población de toda América Latina, después de Brasil, Argentina, México y un poco por debajo nada más de Colombia. Y todos los países que vienen tienen también sus parlamentos en relación a su población. Nosotros pasamos de ser 5º a ser 14º. Fernando, y en esa lógica de mejorar la representación también hay poblaciones, hay grupos de la población que no participan, digamos, en el Parlamento y que eventualmente, mira, podrían hasta elevar la calidad de ese Parlamento. Estoy hablando de las comunidades andinas o los grupos étnico-raciales. ¿Ellos también podrían, digamos, tener mayor participación a través de esta bicameralidad o no? Bueno, hay la propuesta, así como se creó una circunscripción de peruanos residentes en el extranjero, que ahora hay 2 escaños, hay la propuesta de crear una circunscripción especial de, los nombres cambian, ¿no? Digamos, de comunidades campesinas, otros dirían afrodescendientes, andinos, en fin, amazónicos. Hay países que así lo muestran, en el caso de Colombia, nuevamente, ellos tienen varios escaños para este tipo de poblaciones, porque lo que pasa es que están dispersas en diferentes regiones y entonces difícilmente son elegidos. Esta es parte también de la discusión. Otros dirían que en realidad ir creando circunscripciones especiales podríamos ir también incrementando en contra de la representación mayor. Pero hay muchas medidas. Por ejemplo, a mí una de las que me preocupa, seguida de esta, es que hay que dividir Lima. Lima no puede seguir siendo una circunscripción tan grande de 34. No quiero decir que se le quite representantes, sino hay que dividir en varias circunscripciones de tal manera que, por ejemplo, si es que tenemos 12 circunscripciones de 3, según la población en Lima, puede ser de que, por ejemplo, tú y yo que vivimos, digamos, en un determinado, imagínate, distrito común, ya sabemos que tenemos 3 representantes. 1, conocer quiénes son nuestros representantes. 2, canalizar a través de sus intereses. Claro. Y 3, controlarlos. Y entonces es mucho más fácil. En cambio, ahora, cuando muchos, vale decir 34, representan a muchos, que estamos hablando de 8 millones, la representación se diluye. Por eso es que en el Parlamento no hay ningún parlamentario que dice yo hablo en nombre de los limeños, por ejemplo. Nunca se ha escuchado eso. Claro. Ni siquiera la gente dice,
y estoy seguro que incluso desconoce quiénes son sus representantes de Lima. Entonces, este es un problema que tiene que mejorarse a través del diseño de la bicameralidad. Claro, que también lo que puede decir, y está bien que así lo diga, yo preferiría que así lo diga, que muchas de estas modificaciones sean desarrolladas a nivel de leyes, justamente leyes orgánicas, leyes de desarrollo en general, y no colocar todo en la Constitución, porque luego es un problema modificar justamente la Constitución. Claro que sí. Muchísimas gracias, Fernando, por haber estado con nosotros. Ha sido un diálogo abierto importante, un contexto, como decía, bueno, relevante. Vamos a ver qué pasa. Sabemos que por lo menos el gobierno ha trazado una senda y seguramente será tiempo de hablar de reformas. Así que pronto hablaremos de eso contigo. ¿Cómo no? Muy bien. Gracias. Y con todos ustedes, acompáñame, Fernando, para despedir el programa. Vamos a ver, como siempre, qué imagen podemos poner hoy en el día y tiene que ver con esta situación. Ustedes se acordarán, en los años 80 estaban de moda los cubos mágicos. Ahora, esos cubos en verdad se llaman los cubos Rubik, que corresponde a una fórmula matemática, ayudan a la lógica. En fin, ahí tenemos la olimpiada de estos cubos Rubik. Vamos a ver la imagen, que es lo que pasa, se hace en tiempo récord. Imagínense, qué bárbaro. En menos de lo que pestañeamos, lo ha resuelto. Evidentemente este chico es un genio. 3.3 segundos para resolverlo. Increíble. ¿Tú lo has hecho alguna vez, Fernando? Alguna vez, pero no nunca tan rápido. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Como siempre, compartan este contenido. Si les gustó, like, y nos vemos mañana.